Ok, nuevamente, pues bienvenidos este día. Me da mucho gusto ver a varios y varias conectadas. Gracias a Dios por eso. Y pues el día de hoy vamos a comenzar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Y pues les pido que ahí en donde estén me acompañen en esta oración. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por ese amor, Señor, inmerecido que has tenido por nosotros, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo es quien nos ha convocado a este momento, Señor. Te rogamos que tú seas hablando a nuestros corazones, que quites, Señor, toda palabra que no venga de ti. Te rogamos que a través de esta palabra, que es tu evangelio, Señor, podamos, Señor, tener esa vida, podamos comprender que hay esperanza en ti, Jesús. Te suplicamos que nos ayudes a aferrarnos cada día más a ese pacto, Señor. Y bueno, Señor, te rogamos que tú sigas tomando el control de nuestras vidas y sé tú, Padre, hablando a nosotras. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues el día de hoy traemos, porque pues es el Espíritu Santo, ¿verdad? El que obra, traemos este tema, que es la fe de creer en Jesús como el Cristo. Ok, para eso vamos a entender, ¿verdad? Sabemos que toda escritura dice que es inspirada por Dios, pero algo en lo que quisiera retomar un poquito es acerca de el porqué de la Biblia, el porqué de la palabra de Dios. Y nos dice aquí que para esto fue escrita la Biblia. En Juan 20, 30, 31, de hecho, arriba en el título nos dice el propósito del libro, ¿no? Y nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sabemos que Jesús vino a cumplir con todas las profecías. Antes, pues no estaba el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como ahora lo tenemos, pero estaba el Antiguo Testamento y todas las profecías que se decían acerca de él, las vino a cumplir. Cumplió todo perfectamente para demostrarnos que era el Cristo, que era el Mesías que habíamos estado esperando. Pero nos dice que Jesús hizo muchas señales. Sabemos que hizo milagros, ¿verdad? Y la forma en la que él hablaba, todo lo que él hacía era por un propósito, para que nosotros pudiéramos entender el que él era el Cristo, que pudiéramos aceptar esa realidad. Y nos dice entonces que para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y es que no hay otro nombre, ¿verdad? Dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Nos dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, es decir, estudienlas, vean bien las escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nos está hablando aquí que vamos a encontrar la vida eterna a través de la palabra. Pero aquí Jesús se estaba refiriendo, ¿verdad?, a esos eruditas de la palabra y les empezó a decir, y en otra versión nos dice así, nos dice, ustedes según están estudiando las escrituras, pues véanlas bien, escudriñenlas bien, presten atención realmente, dice, porque ustedes saben que en ellas, o ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna. Dice, pues estas son las que están hablando de mí. Fíjense, el mismo Jesús frente a ellos, diciéndoles que Él era el Mesías que estaban esperando. Entonces, sabemos que dentro del propósito de Dios, pues claro, Dios tiene tiempos para cada persona, ¿verdad? En ese momento no se les había revelado el Cristo, pero sin embargo, Jesús nos insiste en que toda la palabra está hablando acerca de él. Y eso, a pesar de que fue hace ya muchos años, ¿verdad? Eh, es también para nosotros, aún es vigente, la palabra de Dios es vida y es viva. Entonces nos empieza a hablar de esta forma y nos está diciendo y nos muestra su amor tanto en esto que nos está diciendo, ustedes también tienen que creer que yo soy el Cristo. Por eso es que nos empieza
Por eso es que Dios nos dejó la palabra, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos también tener ese acceso a poder comprender, a poder saber más del por qué Él es el Cristo. El objetivo es hacer que creamos que Jesús es el Cristo. Este es el objetivo de la Biblia. Podemos encontrar muchas historias, ¿verdad? Muchas vivencias, porque fueron reales, pero en sí el núcleo, ¿verdad? El núcleo y el fundamento es que Jesús es el Cristo. Ujú. Y entonces le puse aquí la fe de creer que Jesús es el Cristo, es, y antes de comenzar con esta situación, vamos a retomar un poquito acerca de lo que es la fe. Y hace unas semanas yo les comentaba que nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y aunque no lo vemos, sabemos que Él vino y sabemos que el Espíritu Santo está también con nosotras y nosotros, ¿verdad? Creer que Jesús es aquel que soluciona el problema fundamental. Esa es la fe en la que tenemos que creer en Cristo, que Jesús vino a solucionar ese problema fundamental. Sabemos que el pecado entró por un hombre, entonces por un hombre teníamos que ser salvos. Por eso vino Jesús y lo vino a hacer todo perfecto. ¿Para qué? Para solucionar este problema de la separación que teníamos con Dios. Ese es el mayor problema que tiene la humanidad, que tenía la humanidad. Les digo que tiene porque muchos no han creído y siguen pensando que aún está ese problema. Sin embargo, Jesús ya nos dio ese acceso libre al Padre. Dice, acérquense al trono de la gracia para hallar esa misericordia, y nosotros tenemos esa misericordia de Dios cuando creemos que Jesús es aquel que vino a consumar todo y lo hizo perfecto, ¿verdad? Y nos dice entonces que soluciona ese problema de la separación de Dios y nos dice, yo soy ese camino, yo soy esa verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesús nos está mostrando el camino y nos está dando la solución y nos está diciendo, vengan a mí, yo soy esa solución. ¿Para qué? Para que podamos entrar confiadamente a Dios, para que podamos tener ese acceso con Dios. Entonces Él nos da esa salvación, nos da esa vida eterna. Y claro, aunque todos tenemos que pasar por un proceso de muerte terrenal, es un pase, les digo, es un paso, es una entrada directa al Padre. Entonces, no hay que tenerle miedo a la muerte física. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos dio esa vida eterna con Él. Entonces hay que gozarnos porque yo sé que todas y todos los que estamos conectados en este momento tenemos esa fe, tenemos esa convicción de que el Hijo de Dios ya vino a solucionar este problema, vino a solucionar el problema del pecado. Ese pecado, sabemos que el pecado es lo único que nos separa de Dios. Entonces viene y lo soluciona. ¿Por qué? Como dice el punto 3, éramos esclavos de Satanás. Viene y soluciona ese problema de esclavitud a Satanás. Nosotros merecíamos la muerte, nosotros merecíamos la depresión, merecíamos, ¿qué otra cosa puede ser? Pues toda la maldad, ¿no? Lo merecíamos porque cuando el pecado entró, antes de que entrara, dijo que Dios ya le había hecho todo perfecto. Cuando estaba con Adán y con Eva, o sea, todo era perfecto. No tenía que estar labrando la tierra ni nada. Dios ya lo tenía solucionado todo. Pero la mayor bendición que Adán y Eva tenían, ¿cuál era? Era estar con Dios. Y entonces lo pierden todo y al ser esclavos de Satanás, dice que todo se corrompió. Ajá, se corrompe, todo se hace mal, todo. Y nos dice ahí problemas matrimoniales, ¿no? Porque pues Adán y Eva pues, empezaron, ay, Señor, la mujer que me diste y no sé qué. Entonces, los problemas matrimoniales, los problemas ambientales, los problemas de enfermedad, todo se corrompe a petición de Satanás, ¿no? Que nos hace ser esclavos. Nos odió tanto desde un principio porque Dios nos había hecho su imagen y nos había hecho habitar con Él. Entonces, el ser humano rechaza a Dios
y no escucha la voz de Dios. Entonces, vemos esta situación. Y es una situación que no es del pasado, se los vuelvo a comentar, sino que sigue siendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque aún hay gente que vive en esa esclavitud a Satanás y que no ha entendido, no ha comprendido que ese problema ya se solucionó, ese problema que nadie podía solucionar. Y es que podemos ver problemas aquí terrenales, pero todo tiene solución, ¿no? Menos la muerte, dicen por ahí. Pero aún, fíjense, Dios venció a la muerte a través de Jesús. Y nos dice aquí entonces que si nosotros ya tenemos si nosotros hemos creído en Jesús, en que Jesús viene a solucionar esto, entonces ya no hay más problema. Ya no hay problemas y no tenemos que enfocarnos en lo que está pasando. Hoy vemos en día como hay guerras, ¿no? Más que nada es eso ahorita lo que está eh, pues a nuestros oídos, pero también hay problemas económicos, hay problemas, como les digo, también matrimoniales, hay de todo, de toda índole de problemas, pero yo siento que también puede ser como una distracción para que pensemos que ese es el problema, porque ¿qué pasa cuando tú empiezas a enfocar tu mirada en esos problemas que están pasando alrededor tuyo? Muy probablemente desvíes tu mirada a eso y te desenfoques de lo que ya Jesús te dio. Dios nos ha llamado a través de Jesús, del Espíritu Santo, nos está hablando y nos está diciendo, ya no los he llamado a estar separados de mí, ya no los he llamado a seguir en pecado y ya no los he llamado a hacer a estar en esa esclavitud a Satanás. Entonces, ¿por qué seguimos enfocando nuestra vida, nuestros deseos, nuestras pasiones en cosas que nos llevan a muerte? Nos dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces vemos aquí, ¿verdad? A un Pablo que entendió que fue llamado a ya no vivir para él mismo, fue llamado para vivir para Cristo. Ese corazón agradecido, pero ese corazón que ahora entiende que ya no le pertenece a sí, sino que ahora le pertenece a Cristo. Y dice, por eso estoy juntamente crucificado, porque aunque no lo merecíamos, aunque no merecíamos ese rescate, a Jesús le plació morir por ti y por mí, aún sabiendo que íbamos a hacer cosas que no le agradan. Y Él sabe lo que vamos a hacer en un futuro y sabe que lo vamos a hacer para su gloria. Y yo creo firmemente que cuando tenemos un corazón así agradecido con Dios, sabiendo que no lo merecíamos, entonces es más fácil crucificar a nuestros deseos, a nuestras pasiones, porque sabemos que ya no nos pertenecemos. Y por eso dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces ahora es una pertenencia total a Cristo. ¿Por qué? Porque sabe que todo lo que Cristo quiere es para bien, es para su obra perfecta. Y dice, lo que ahora vivo en la carne, o sea, aquí en la tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y es que eso debe de ser nuestra pasión. Tenemos que aprender a vivir para Cristo. Y es vivir, no solamente aparentar, porque es bien fácil aparentar. O sea, podemos aparentar en la iglesia tal vez ay, sí, soy bien santo, bien santa, o en las redes sociales también, ¿no? Pero sin embargo, Dios sabe lo que hay en esa intimidad. Sabe si realmente estás enfocada en Cristo. Entonces nos dice aquí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses 4:11 al 13 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Fíjense a Pablo, sabemos cómo le fue bien mal, le pasó de todo, pero aquí nos dice que sabe contentarse cualquiera que sea su situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fíjense, aquí no estaba diciendo, ay, yo sí puedo tener los millones de pesos porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo estaba tomando en ese sentido. Estaba hablando de una vida que depende totalmente del Señor y que no le importa lo que le pase en la vida terrenal. Y vemos que todo lo toma como por basura. Y decía Salomón, todo es vanidad, vanidad de vanidades, ¿no? Y aquí Pablo nos dice que sabe vivir cualquiera que sea la situación. A veces pensamos que el acercarnos a Dios, pues nos va a ir de maravilla, ¿no? Dicen por ahí que vamos a vivir una vida color de rosa y, y, y a veces vemos que no es así. A veces nos pasan cosas que decimos, pero ¿qué onda con esta situación, Señor? Si yo te estoy sirviendo. Pero vemos a Job, vemos cómo es que él era un buen siervo, cómo amaba a Dios y cómo le fue, pero también vemos el fin que Dios le da. Entonces, aquí, en esta situación, tenemos que aprender a vivir contentos, felices. ¿Por qué? Porque el problema fundamental ya fue solucionado. O sea, no hay otro problema. Ya fue solucionado. El día de mañana o cuando Dios nos llame a su presencia, tenemos que estar confiados, vivir una vida confiada, confiada en que ya tenemos esa salvación a través de Jesús. Y yo creo que eso es un motivo para vivir en gozo. De verdad, cuando empezamos a entender eso, va a ser bien distinto ver la vida. En serio, porque vas a aprender a disfrutar del evangelio, vas a aprender a disfrutar de esa vida nueva que Dios te está dando a ti y a mí. Vamos a comprender las cosas diferentes. Yo se los he dicho, es que todo lo que pasa en nuestra vida va a pasar. Todo, los buenos, los malos momentos van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y Dios nos ha llamado, gracias a esa misericordia, gracias a ese amor, nos ha llamado para pertenecerle a Él y para tener ese fin con Él, que al fin de cuentas, Él quiere que estemos a su lado por la eternidad. Amén. Le puse aquí, aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Primera de Juan 5:1 nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Vean, tenemos un nacimiento nuevo, una vida nueva. Entonces, si Dios nos está llamando a nacer de nuevo, el momento que nosotros creímos en Jesús, como ese Cristo, nos dice que, o sea, tenemos un nuevo motivo, una nueva vida, pues, tenemos una nueva vida y no tenemos por qué mirar atrás. A veces estamos ahí con la culpa, y ay, es que yo hice esto y hice el otro y así. Dios ya no te llamó a eso. Dios ya no te llamó tampoco a ser esclavo de nada, de ningún temor, de ninguna adicción. Dios te está hablando y Dios te está diciendo, tú eres mi hijo. O sea, yo ya volví a darte esa vida en la que no estabas. De hecho, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos una vida separados de Dios. En Génesis 1 nos dice que cuando todavía Dios no había creado, no había venido acá, nos decía que la tierra estaba sola, desordenada, en tinieblas, y así vemos la vida del no creyente, que está solo, está desordenado, su vida es un caos, está vacío, está en esas tinieblas, pero viene la luz, que es Cristo, y todo vuelve a tomar un buen camino. Ajá. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Por ende, si amamos a Jesús, vamos a amar a Dios. Amén. Y nos dice aquí acerca de la salvación, que entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es ser liberados de Satanás, es tener solución al pecado. Y número 3 es tener un encuentro con Dios.
El primer punto, que es ser liberados de Satanás, vamos a encontrar aquí la respuesta en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estábamos en esa potestad. Y una potestad no es algo así de, estábamos tantito metidos un poquito en algo malo. Así nada más metimos el pie en el charco. No, estábamos todos hundidos en un charcote. Ajá. En esa potestad de las tinieblas, donde Satanás nos quería tener aprisionados. Dice, pero sin embargo, Dios nos ha trasladado, nos ha llevado a ese reino de su amado Hijo, de Jesús. Gracias al Padre que tenemos ese acceso. Gracias a que Jesús vino por ese amor que no merecíamos. Vino a morir por nosotros. Vino a traer esa reconciliación con Dios. Y nos dice aquí, número 2, tener solución al pecado. Romanos 8, del 1 al 2, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a detenernos un poquito ahí, porque nos dice que ninguna condenación hay. No hay nada que nos condene. No hay nada, así hayas hecho lo que hayas hecho. No hay ninguna condenación, pero nos dice aquí, para los que están en Cristo Jesús. Porque muchas personas dicen, ay, sí, pues ya hice la oración de fe y yo ya me hago lo que yo quiero, al fin que Dios me perdona. No, dice, para los que están en Cristo Jesús, tenemos que estar en Él, y estar en Él es vivir como Él, hacer lo que Él quiere que hagamos, que es proclamar el Evangelio, es hablar acerca de Él. Ese es el máximo amor que tenemos hacia el prójimo, el hablarles de esa solución a sus problemas, que es Jesús. Y nos dice aquí, no hay condenación para quienes, para los que andan conforme, para los que no andan conforme a la carne, o sea, las pasiones. Es que a veces pensamos que mi yo puede más que Cristo. Entonces, ¿en qué posición lo estamos poniendo? Porque ahí hay algo medio raro, ¿no? Dice que tenemos que tener al centro de nuestra vida a Jesús. Tenemos que estar en Cristo Jesús. Y si estoy en Cristo Jesús, yo no voy a andar conforme a la carne. Claro, no dejamos de ser humanos. Van a haber momentos en que, ya, la regué, ¿no? Pero se trata de que ahora ya tengo convicción de lo que hice mal y ahora voy para adelante. Y ahora voy a ir y le voy a decir, Señor, ayúdame, guíame, que tu Espíritu Santo sea renovando mis pensamientos hasta que pueda tener una mente como la tuya, Jesús. Entonces les digo, no hay nadie perfecto, pero también no es una oportunidad para que nosotros tengamos que estar pecando, porque cuando tenemos la convicción de quién es Jesús, entonces empieza a fluir el fruto del Espíritu y empieza a haber un cambio radical en mi vida. Ajá. Y de hecho ya hasta empezamos a escuchar más la voz del Espíritu, y no me vas a decir que no, porque ya sabes distinguir entre el bien y el mal. ¿Se te presenta alguna oportunidad para pecar? Entonces tú ya tienes ese discernimiento y puedes decir, ay, sí, sí, voy a huir de esta situación. O, ay, es que, ay, tú sabes, Señor, nada más esta vez y ya. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? No debe de ganarle la carne al espíritu. ¿Y esto cómo va a ser? Pues en esa búsqueda que tengo con Dios, en esa oración, que tengo con Él, el estar tomando la palabra. Yo creo que ya muchas veces hemos hablado acerca del problema fundamental, pero es necesario estarlo recordando. Es necesario recordar y estarme alimentando de esa palabra que me va a ir dando esa revelación día a día, porque es paulatinamente. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos ahora ese espíritu nuevo, ese espíritu de Cristo. Y gracias a eso, gracias a que estamos creyendo en eso, Jesús nos ha liberado del pecado y de la muerte. Y ahora el punto número 3 dice, tener un encuentro con Dios. Juan 14, del 16 al 17. Y dice,
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí está hablando Jesús con sus discípulos, dice, para que esté en vosotros para siempre, para siempre. Sí, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí, pues sabemos que todavía el Espíritu no se había manifestado, no se había derramado sobre ellos, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo entra, cuando Jesús asciende, dice que esperaron unos días y el Espíritu Santo vino. Y ese mismo Espíritu que estuvo ahí con ellos es el que aún mora en nosotros. Yo les he dicho, es que es algo en lo que tenemos que ponernos a pensar y tomar seriamente, porque si yo he creído en Jesús como ese Cristo, como ese Mesías que vino a solucionar ese problema fundamental, entonces tengo que creer que también ese consolador está en mí, que el mismo Espíritu de Dios está en mí. ¿Por qué? Porque nos dice aquí, para que esté con ustedes siempre, ese espíritu que siempre nos va a conducir a la verdad, siempre nos va a llevar a hablar acerca de Jesús, ¿sí? El cual al mundo no puede recibir porque no le ve. Y muchos, por esa falta de fe, dicen, ay, yo no creo eso. Y lo ven solo como una religión. Inclusive dentro de la iglesia, lo pueden ver solamente como una religión, como un mito, como, ay, sí, ya estoy acostumbrado a que hablen del Espíritu Santo, pero no le muestran esa importancia. Entonces, tenemos esa ayuda del Espíritu Santo para poder hablar su palabra. De hecho, si no, no podríamos. Dice, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora en ustedes, estará con ustedes. Amén. Entonces ese Espíritu está con nosotros. No estamos solos. O sea, Jesús nos ha dado una encomienda, ¿verdad? Que tenemos que ir y predicar este evangelio del reino, ¿verdad? Pero no estamos solos, no podríamos sin el Espíritu Santo. Él es quien convence, quien redarguye. Entonces, Jesús empieza también a preparar corazones. El Espíritu Santo empieza a hablarle a las personas a las que les vamos a hablar, pero nosotros tenemos que estar atentos, atentos para ese momento de encuentro, cuando Dios nos lleve a través de su Espíritu a hablarle a alguien. Vamos a saber y vamos a decir, el Señor quiere que yo le hable a esta persona porque tal vez tengas alguna conversación y se empiece a dar, ¿no? Como el tema de poder hablarle acerca de él. Entonces tenemos que estar con esos oídos atentos a el momento, ¿no? Y bueno, eh, para finalizar, nos dice Mateo 16, 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vemos a Pedro, ¿verdad? Cómo él había tenido esa revelación de quién era el Cristo, ¿no? Y le dijo, cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús, ¿qué es lo que le dijo? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que nosotros tenemos y creemos en Cristo, porque por esa revelación que nos da a través de esa fe, ¿no? Nos da esa fe para creer en esto. Y nos dice aquí que dice, tú eres Pedro, y sabemos que Pedro significa piedra, ¿no? Sí, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tenemos ese fundamento que es Cristo. Todo lo que vamos a hablar es Cristo. Y nos dice, y las puertas del Hades, es decir, ni el infierno pueden destruirla, no van a prevalecer contra ella, no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Y nos dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús ya nos dio esas llaves. Esas llaves, ¿qué quiere decir esto? Nos está dando a través del Evangelio. El que nosotros podamos compartir con las personas es demostrarles cuál es ese acceso
al cielo? ¿Cuál es ese acceso a la reconciliación con Dios? Las llaves es ese evangelio. Y cuando nosotros hablamos del evangelio, entonces Dios nos respalda y entonces suceden cosas maravillosas, porque vemos a una iglesia primitiva cómo empezaba a hablar de la palabra de Dios y se convertían muchas personas. ¿Por qué? Porque era el respaldo, era el poder del Espíritu Santo a través del evangelio. Y nos dice ahí la palabra de Dios, no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué? Porque es poder de Dios. Entonces, ese poder ya nos es dado. Entonces, tenemos que confiar en esto, que tenemos ese respaldo de Dios cuando nosotros hablamos del evangelio, porque a eso fuimos llamados. Amén. Fuimos llamados a esto. Entonces, tenemos que entender que primero tenemos que tener esa fe de creer en Jesús como ese Cristo, creer que Él ya solucionó el problema fundamental. Y eso, el creer en esto, nos vamos a dar fruto. Vamos a dar fruto, ¿por qué? Porque vamos a hablar del evangelio, vamos a ser esos testigos. Nos dice ahí, me seréis testigos. Nos dice en Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Entonces, hemos recibido ese poder a través del Espíritu Santo para poder hablar del evangelio. Amén. A las demás personas, a todos aquellos que no han conocido acerca de la palabra de Dios. Dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? Nosotros tenemos que levantarnos y tomar esa autoridad para poder hablarles del evangelio. Amén. Entonces, bueno, pues el día de hoy estaremos dejando aquí este tema. Voy a hacer una oración para terminar. Amén. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel, Señor, que tú eres bueno con todos nosotros. Gracias te damos por este tiempo, Padre. Yo te suplico, Señor, que este mensaje llegue, Señor, a más personas. Te ruego porque sé que tú tienes un plan perfecto para cada uno de tus hijos, Señor, para todos aquellos que han decidido entregar su vida a ti, que han creído que tú eres ese Cristo que ya consumó, Señor, todo, todo el pecado, Señor, que vino, Señor, a liberarnos de esa esclavitud de Satanás, de esa separación que teníamos contigo, Señor. Gracias te damos por tu Hijo. Gracias te damos, amado Rey, porque sabemos que tú sigues haciendo la obra perfecta en medio de tu iglesia. Yo te ruego, Padre, porque tú hables a nuestra mente, a nuestros corazones y permitas que podamos ser esos testigos, hacer aquello que tú nos has enviado a hacer, que es proclamar tu evangelio. Gracias te damos en el nombre de Jesús, que es nuestro Cristo. Amén. Amén. Muy Amén, bien. amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias, Bren, muchas gracias. Ok, queridos hermanos, hermanas, bien, pues gloria a Dios por el Evangelio, porque ese es el poder de Dios. ¿Ahí me escuchan? Amén. Sí. Sí. Poder de Dios para salvación. Bien, bien expuso Bren que Dios había hecho todo perfecto y el hombre estaba en esa relación perfecta con Dios. Y es ahí donde Dios nos está regresando a través del Evangelio. O sea, tan es hermoso y perfecto el ministerio de Jesús, tan grandiosa es su obra, tan excelso su ejercicio de sus oficios como rey, como profeta, como sacerdote, que nos ha reconciliado con Dios a tal grado que ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Esa reconciliación no queda como, ya estamos bien tú y yo. No, es una reconciliación al punto de que volvemos al diseño original. El hombre vivía con Dios, Dios es espíritu. Y el hombre es un ser espiritual porque estaba conectado espiritualmente con Dios. Dios lo crea con el soplo de vida, pone de su espíritu en él para que tenga vida. Y hoy, al ser reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Es una reconciliación hermosa, poderosa y que no queda en ya estamos bien.
sino que verdaderamente nos lleva al punto donde nos perdimos como seres humanos. Nos lleva al punto de estar otra vez conectados con Dios. Ese espíritu que estaba muerto por el pecado, por la separación, por Satanás, es vivificado y ahora está conectado con Dios. Cómo verdaderamente nosotros estamos libres del pecado porque Cristo pagó por el pecado. Su sangre preciosa nos cubre. Es el pago perfecto y ya no hay condenación para nosotros. Y Satanás ha sido derrotado. Romanos 16:20. El Dios de paz aplastará a Satanás en breve bajo vuestros pies. Dios ha ganado una victoria por medio del sacrificio de Cristo y esa victoria nos la ha entregado a nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él. Que Dios nos ha escogido para creer en Él. Esa fe ha permitido que nosotros tengamos esta victoria. La victoria de Cristo también pasa a ser nuestra victoria. Entonces, verdaderamente creer que Jesús es el Cristo, creer que Él ha venido a solucionar el problema espiritual del hombre, queridos hermanos, esa es la verdadera fe. Esa es la fe a la que Dios quiere que nosotros accedamos por medio de la palabra. Bien, Brendes comenzó con el punto central de la palabra. ¿Para qué nos fue dada la palabra? Está escrita para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Dios quiere darnos vida a través de creer en Jesús. Jesús es esa vida misma, de hecho. Pero, bien, gloria a Dios. Quiero escuchar sus forums, queridas hermanas. A ver, déjenme ver. Aquí está, por ejemplo, está Lore, está Mari Segundo, está Carlita. Gracias, chicas. Está Jessy también. Está Ori, está Conchita. Qué gusto, Conchita. Está Carmen Moreno, Carmen Macedo. Muchas bendiciones. Está